Pérez Escala, que nos quedamos charlando un rato y digo, a este compañero hay que hablarle. Los orcos tenemos que conversar con Jorge, que si no me equivoco anda por Colonia, hermoso Colonia, y bueno, queremos conversar, tenemos tiempo, así que Jorge, qué gusto saludarte y estar aquí para los orcos. Daniel Campos, ¿cómo estás, Jorge? Sí, para mí también, yo les agradezco mucho. A mí me parece muy importante poder comunicarnos y poder conversar contigo y con la gente que pueda escuchar esto. Pero claro, claro, y qué importante fue haber asistido a pesar del frío, contrastante con la humedad y el calor de hoy, pero un frío tremendo ese sábado en Adul y verte con tres sillas, actuar, tres sillas vacías, una la llenaste vos, ¿no? Pero después se llenaron esas sillas de esos personajes tan melancólicos por un lado, tan encerrado. Bueno, no quiero contar la obra porque amerita verla, pero qué desgaste actoral, cuánta emoción cuánta energía que debes concentrar para disponer a hablar de una historia tan pesada que te dejo a vos que nos cuentes lo que es Potestad. Bueno, en principio, precisamente Potestad, tengo que hablar de su autor, Sí. Eduardo Pavlovsky, que fue y es, actor, dramaturgo, director, fue un hombre que inició el psicodrama, o por lo menos fue uno de los impulsores del psicodrama en América Latina. Y entonces, bueno, más allá de los conceptos que él tiene con respecto a la obra como dramaturgo, es fundamental como actor, porque cuando un actor construye una obra, tiene mucho de acción, de carnadura, y yo celebro eso porque viste que a veces literariamente una obra puede ser muy interesante, pero en la acción es muy difícil. En cambio esta obra te lleva como un tren, te subís al comienzo en ese tren que zarpa, Sí. y llegás al final tocando pito, ¿no? Y entonces, bueno, eso es un mérito enorme del autor, y yo me dejo llevar por el relato de él, y el relato de él, bueno, es inevitable no decir de qué se trata. Sí, por En favor. realidad el tema principal es la apropiación de los niños nacidos o en cautiverio o secuestrados una vez que asesinaron a sus padres. Entonces, bueno, el personaje que digamos, el que lleva el protagonismo en la historia es el padre de el padre, el que El expropiador. él se considera papá, Claro, claro, el apropiador. el apropiador. Entonces, bueno, la verdad es que, bueno, uno dice siempre, yo digo siempre que el teatro es juego, yo me pongo en esa piel de ese apropiador, y por supuesto como, digamos, parte de una ficción en la cual, bueno, por supuesto que uno tiene como el otro día hablaban de ser humano, ¿no? El humano tiene las pulsiones, las mejores y las peores, ¿no? Claro, sí. O sea, las pulsiones de vida, pulsiones de muerte. Yo las tengo como persona y acudo a lo que yo puedo creer que en uno existen como esos sentimientos que hacen posible que exista esta gente. Lo que pasa es que, como se dijo el otro día después de la obra, uno elige de qué campo estar, uno hace toda la fuerza y todo lo necesario para estar del campo de las personas que respetamos la vida como valor supremo. Sí, sí. Y entonces, bueno, hacemos todo lo necesario por cuidar esa vida, ¿verdad? Claro, Jorge, lo que pasa es que, bueno, el personaje, obviamente que cuando da el giro, ya empieza como uno a sospechar cuando, no quiero espolear, pero bueno, cuando entran ese señor tan bien vestido, y dice, ya no estamos en los tiempos de antes. Y el tipo Claro, dice, yo lo que quiero explicar sí, es esto. Pavlovsky escribe esta obra en el 86, 85, 86, claro, y en ese momento el juez, cuando tenía las evidencias de la identidad del niño, tenía que ir con funcionarios a claro, la casa de esa familia y retirar ese niño, porque ya no era una cuestión de voluntad de esa persona. Cuando pasan los 18 años, los hijos que recuperaban su identidad obraban por propia voluntad, ¿verdad? exacto. Porque son mayores de edad. Pero en ese momento
el juez recuperaba a los niños cuando tenía las pruebas necesarias para saber que eran apropiadores, ¿verdad? Exactamente. O por lo menos cómplices. Claro, pero nosotros no sabíamos nada, que estábamos ahí viendo la obra. No, claro. No Claro. Lo que pasa es que Pavlovsky hace esto para que de alguna forma nos demos cuenta que estas personas podían ser vecinos, podían ser personas que uno comparte la vida, claro. Y que, bueno, no se muestran como monstruos en una forma, digamos, evidente, sino que, bueno, uno demuestra que son monstruos con las acciones, y en las acciones esta gente era capaz de hacer lo que hizo, ¿no? Matar a una mujer después de dar a luz un niño, y quedarse con ese niño, digamos, si hay una palabra que puede definir esa, es la monstruosidad del ser humano, ¿no? Porque no puede ser capaz alguien de considerar que puede realizar ese acto. Y el deseo de esa madre por ser madre, de esa mujer, mejor dicho, por ser madre, el deseo de ese padre por satisfacer esa necesidad imperiosa bajo cualquier costo también, ¿no? Que es muy humano también. Digo, de qué lado se pone uno, pero es muy humano y muy contradictorio. Eso es la obra también en sí. Es la contradicción de esa persona que es un vecino que festeja un cumpleaños de la hija, de esa hija apropiada, que tiene una esposa, que le cumple ese deseo a cualquier costo, no le importa el costo que eso también, ¿no? Pasa por ahí. Es verdad. En realidad, la obra trata de un hombre con todo un estilo machista y patriarcal. Total. Lo que pasa es que en los hechos reales hubo mujeres que cuando el hombre venía con un niño, que por supuesto no decía el origen, acompañaron eso porque, bueno, por un beneficio por supuesto propio, que era el deseo maternal, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, yo doy un ejemplo de ficción. En la historia oficial, Norma Leandro, que hace ese personaje de madre que empieza a dudar del origen de esa niña, busca un vínculo con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelas, porque se siente culpable de lo que el hombre hizo. O sea, ella aceptó de su marido que viniera con un niño donde no sabía su procedencia, pero llega un momento, por lo menos en la ficción de la historia oficial, que esa madre busca la verdad. Total, y entonces tiene un conflicto verdadero con su esposo, ¿viste? Sí. Pero bueno, hubo madres que realmente no actuaron de esa manera y acompañaron, digamos, lo masculino en el sentido que eran los que traían ese niño porque por su trabajo, por su relación con los centros de clandestinos, venían con un niño que no era, por supuesto, legalmente concedido en adopción, ¿verdad? Y me haces pensar en el macho proveedor también, ¿no? Esa visión machista del macho proveedor y que te provee hasta el hijo necesario. Así es. Claro. Pero bueno, yo creo que, bueno, cada caso de los que pasaron en realidad es digno de tener conciencia porque, nada, ha sido un sufrimiento muy grande. Tanto sea cuando, una vez cuando Victoria Montenegro contaba su historia, que fue hija de un padre que apareció los cuerpos que tiraban en los vuelos de la muerte, y el padre de Victoria apareció en las costas uruguayas, aquí en Colonia, y estuvo aquí como NN con otros muchos que aparecieron de este lado del río, pero ella, digamos, hizo todo lo posible, por supuesto, por encontrar su identidad en un momento determinado, y realmente no fue fácil desprenderse de lo que significaba el padre apropiador, y es todo un momento muy, muy difícil para gente adulta, ¿verdad? Inclusive me contaba que entre hijos se preguntaban qué había sido mejor, recuperar la identidad cuando niño, como adolescente, como adulto, y todo el mundo dice que no hubo un momento que sea mejor que el otro, porque realmente todos sufrieron mucho, muchísimo. Y pienso en el silencio de esos padres, ¿no? A los que se le sacan ese hijo, ese silencio de la muerte, ese silencio también del deseo frustrado de haber sido padres y, bueno, estar ahí, quedar en la nada, ¿no? Es que además, mira,
yo creo que esto te lo digo porque un poco es algo muy general, que piensan que lo peor que le puede pasar a un niño es saber que los padres no lo quieren. Muchos niños que pensaban que fueron abandonados, en realidad fueron por padres asesinados, no fueron abandonados. Exacto. Una vez que saben que esos padres no es que no lo querían, al contrario, eran hijos deseados, hijos queridos, por lo menos en su procreación, en el embarazo y en el nacimiento, porque fue así. Entonces hay una sanación para esos hijos que dicen, bueno, mis padres me querían, me amaban, simplemente que fui arrebatado. Entonces hay una sanación para esos hijos, ¿sabes? Claro, porque hubo amor que fue coartado por estos monstruos, pero yo me quedo con las imágenes porque la verdad es un médico que tiene que ir a certificar, en este caso, la muerte y que sea un trámite, un mero trámite, y queda una niña que llora en otra habitación y es justamente, si no me equivoco, Adriana, ¿no? Sí, así Es es. Adriana que Así es. va a Sí, terminar. los médicos, en realidad los médicos que han prestado juramento para cuidar la vida, en este caso, Sí, lamentablemente hubo muchos que estuvieron absolutamente cómplices de todo el horror total, que sí, se vivía en totalmente. ese momento. Sí. Y entonces, bueno, hay algunos que han sido juzgados, algunos que han sido condenados, otros no, pero en realidad merecen la condena, por lo menos, de nosotros, ¿no? Las personas que han obrado así. Y otra cosa que a mí me pegó, quizás por un proceso mío de mi Sí, propia edad, es el paso del tiempo. sí, claro, El paso del tiempo en ese hombre, en ese médico, claro. en ese padre, ¿no? Hay un paso del tiempo también que tiene que estar por algo ahí. A ver, explícamelo un poquito mejor, ¿en qué sentido? Cuando cuando arranca Sí, la obra, sí, él habla sí, de claro, él hace un mérito propio de que fue jugador de fútbol, que la bajaba de pecho y le pegaba, cómo se sienta para poder también llamarle la atención a la mujer como lo llamaba antes, cuando era un macho proveedor quizás y era joven. Entonces el paso del tiempo también tiene una parte importante en la obra. es verdad, es verdad. Sí, y además que bueno, una de las cosas que más me preocupó estos últimos tiempos es que el nunca más, cuando uno habla del tiempo, ¿no? Sí, En un momento determinado, cuando surge esa frase que encierra el deseo de muchos, que nunca más vivir una situación como la que hemos vivido, donde no sabíamos qué pasaba con el respeto por la vida, porque uno salía a la calle y podía ser pasible, porque en ese momento, como en la dictadura, había peligro de muerte permanente para cualquier persona en la cultura, en cualquier aspecto de ese momento, que podía un sindicalista, un estudiante de un centro de estudiantes. Y entonces el nunca más fue, no queremos más eso. Y ujú, sin embargo, últimamente uno se pregunta por muchos negacionistas que hablan de reivindicar esos tiempos y además de lo que se dice en este momento, ¿no? De que bueno, hubo una guerra, que fueron dos bandos, se vuelve a vivir eso, entonces el tiempo vuelve a estar presente otra vez en lo que nosotros deseamos que nunca más hubiera, que nunca más pase, ¿verdad? Que claro. nunca más sea realidad. Bueno, a propósito de Y eso, sí, discúlpame Jorge, quería cerrar. no, Ah, continúa. viene la marcha del silencio ahora el 20 de mayo en Sí, Uruguay. sí, Se hace en sí. Montevideo, por memoria, verdad y Se hace, justicia. Sí, sí, la marcha del silencio el 20 de mayo también se hace aquí en Colonia, en realidad se hace en varios lugares del país. La exacto. más numerosa, por supuesto, es la de Montevideo, pero aquí también la hacemos todos los años. Es una marcha que es un poco una tradición aquí después de la dictadura y que se hace precisamente así, en silencio, porque o sea, se hizo con el sentido de que no fuera partidario, que en el silencio no hubiera voces de un partido o de otro. Lo que pasa es que la verdad es que, bueno, siempre ha sido mucho más, por supuesto, llevado adelante por la gente del Frente Amplio, porque los otros partidos tampoco han apoyado directamente esta marcha. Yo eso lo Mira digo en mi vos. nombre.
y asumo la responsabilidad. Vos sabés que dos acotaciones sobre la marcha del silencio. Una que es a partir de 1996 y que tiene que ver con una fecha sentida para la militancia uruguaya, para el ser uruguayo, que fue el asesinato de Selmar Michelini y de Gutiérrez Ruiz, que eran dos representantes del pueblo, uno del Frente Amplio, Selmar, y el otro del Partido Nacional, Gutiérrez. Y yo pensaba, ¿no? Mirá, Partido Nacional, que después es, vos hablaste de negacionista. Bueno, el Partido Nacional, luego, no quiero ni mencionar, por ejemplo, la calle Pro, le decía yo, era la calle Pou. Sí. En el marco de la Operación Cóndor. Y a partir de ahí, eso quería destacarlo. Y por otro lado, también tiene que ver con una idiosincrasia del uruguayo. El uruguayo somos más tristones nosotros, somos más nostálgicos, ¿viste? La murga, el candombe, nosotros apelamos mucho al... Porque las marchas de acá, y vos lo sabés mejor que yo, las del 24 de marzo, tienen algo de alegría, en eso de la revancha, es decir, seguimos siendo un pueblo alegre y buscamos memoria, verdad y justicia con esta energía y esta fuerza. Y el uruguayo se resulta más cómodo con el silencio, la nostalgia. Me parece que también puede pasar por ahí. Mira, yo te reconozco que yo he sido crítico de esta marcha en los últimos 2 o 3 años. Yo participé en las últimas 20 marchas del silencio y llegó un momento en que a mí me empezó a pasar que no me alcanzaba con esa marcha. Por suerte, mira, y no hace mucho, aquí en Colonia por lo menos, te doy mi palabra, recién el año pasado hubo actividades durante toda esa semana. Claro. Que empezaron a darle color a esa semana, porque, por ejemplo, hubo la presentación del libro de Zaffaroni, Mariana Zaffaroni, que también vino aquí a presentar su libro en esa semana, y hubo otras actividades en los liceos. Mi hijo está en el liceo de aquí de Colonia, hubo exposiciones de desaparecidos y todo lo que tuvo que ver con eso, como para poder tener algo un poco más vital, más vivo, ¿verdad? Claro. Como decís, y donde no la marcha del silencio fuera una forma que sigue existiendo y que no me parece mal que exista, pero que hay que completarla, como decís vos, con actividades que por ahí tengan otro tipo de color, tanto sea con la música, el teatro, la danza, en este caso presentaciones de libros, conversatorios, y eso es muy necesario para mí, porque si no estamos como muy... digamos, en ese sentido, la marcha del silencio tiene límites en relación a lo que puede causar en la otra gente, ¿no? Porque inclusive claro. En un momento donde no hay nadie en la calle, aquí en Colonia, cuando marchamos, las calles están desiertas, sí. Y apenas uno dice, bueno, si se publica o si se ve en un video en televisión puede tener un poco más de difusión, pero si no queda muy endogámica, muy entre nosotros nada más. Sí, sí. Estamos conversando con Jorge Pérez Escala, que es actor. Vos sos argentino, ¿no? ¿Sos de acá, de La Plata? Yo nací en La Plata, nací en Gonet. En Gonet y estuvo, recordamos una anécdota con Solange, que como maestro de teatro, o profesor de teatro, quedaba en el Mondongo, en el barrio El Mondongo, tradicional de la cancha de Gimnasia de Lima de La Plata, de Favaloro, de tanto trabajador y trabajadora, ¿no? Sí, en 1:60 nosotros lo llamamos Teatro del Bosque porque, sí. Bueno, ahí estábamos en las puertas del bosque y fue una experiencia hermosa porque fue una cooperativa de trabajo, éramos un montón cuando lo iniciamos, y lo iniciamos en plena dictadura. Nosotros en el 81, mejor dicho, sí, 81 comenzamos con Wojciech, la historia de un soldado de Wagner, que era un alemán. En ese momento nosotros estábamos limitados por la censura y había obras que no se podían hacer. Inclusive esta obra que yo te cuento, Wojciech, cuando íbamos a Radio Provincia, que queríamos difundirla, había un censor previamente. Nosotros no podíamos pasar al aire si no explicábamos para qué íbamos, quiénes éramos, dábamos todas nuestras cuestiones particulares de identidad y además teníamos que explicar exactamente lo que íbamos a decir al aire. Claro. No salíamos como en este momento que vos me estás dando libertad a mí para poder hablar. Obvio. En ese momento había un censor en Radio Provincia. Sí, y luego hicimos
Y luego hicimos Vincent y los Cuervos, que era la historia de Vincent Van Gogh, porque también era toda una cuestión de tratar de hablar de la realidad, pero evadiendo esa censura. Y fue muy importante poder comenzar. Nosotros, Guerra de Malvinas, inclusive hasta el momento que gana Alfonsín, mira, cuando ganó Alfonsín, nosotros la noche previa dimos la última función de ese año y volvimos después en La Democracia y continuamos con las obras de teatro allí. Y bueno, el Teatro del Bosque fue una hermosa experiencia que duró 10 años. 10 años. Claro. Y arrancaron en dictadura. Arrancamos, mira, en la Asociación Sarmiento, ahí en Diagonal 77 y 5, ajá, en el club, que había una cancha de básquet, y en la parte cerrada iniciamos nuestro primer trabajo. Y de ahí nos mudamos a 1 y 60, que fue donde decís Barrio Mondongo. Mondongo, claro. ¿Qué resistencia para la época? Juntarse ya era un acto de resistencia, y que haya arte y teatro, bueno, era multiplicarlo por varios, ¿no? Es que es muy importante que la gente joven sepa que se eliminó la escuela de cine, que hubo realmente un silencio en toda la ciudad de La Plata. Uh-huh. Había 2 talleres de teatro únicamente en la ciudad, que era el taller de Carlos Lagos, donde hicimos nuestra formación, y había otro de Las Heras, que era otro profesor, pero que eran casi como lugares, casi te diría, yo lo recuerdo como si fueran sótanos, donde estábamos escondidos allí haciendo teatro mientras pasaba la tormenta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo ese Montevideo de dictadura en blanco y negro, y cuando dijiste hay que darle más color, cuando llega la democracia, empezaron algunos grises y después empezaron a verse algunos colores, y eso me alegra, y que Marcha de Silencio, quizás un grito bien dado en el momento justo, empiece a retumbar un poco más en el juicio y castigo a los culpables de tanta atrocidad en Uruguay, ejemplo que nos dieron Néstor y Cristina aquí en la Argentina, y Alfonsín, como lo mencionaste, en los primeros juicios a la primera junta. Jorge, la verdad yo te agradezco enormemente, no esta nota, que también te la voy a agradecer, sino haber podido compartir ese momento que a mí me movilizó, y después escuchando a los compañeros cómo movilizó a cada uno desde su lugar. Es una obra de Pavlovsky, pero que la escribió otro, pero lo dijiste vos al principio, la interpretación. Yo vi una casa, mirá, te voy a decir para que lo sumes o lo restes de tu experiencia. Para mí la casa tenía mucha madera. Mira vos, qué bueno. Mucha madera. Es hermoso. No, mira, perdóname que te diga algo. Sí. En este momento, sobre todo, que hay menos cuerpos y menos presencialidad, sí, que haya estas sensaciones, porque lo que vos recibiste lo pudiste recibir de lo que yo pude darte, sí, con mi cuerpo, con mi voz, con mis ojos, con la respiración, con, sí, lo que viste, uno vive. Y eso en este momento es muy importante, sí, ¿sabes? Sí, sí, creo que es muy importante que nos encontremos así en forma presencial y que haya toda esa vida, que yo te agradezco mucho que me lo digas, porque en realidad es hermoso un espacio que había un maestro de teatro que llamaba el espacio vacío, uno lo llene con la humanidad. Claro. Con lo que nos dio la vida, que es esas manos que expresan, esa voz que dice algo y que uno puede llegar a tener esa imagen que vos decís, ¿no? Sí. Así que bueno, en buena hora, y me alegro mucho que hayas podido decirme esto, ¿no? Sí, te lo quería decir. No es común poder hablar con el actor después de ver una obra, y la verdad que te lo quería decir. Jorge, ha sido un gustazo conversar contigo. Estos micrófonos de Radio La Soberana, te cuento, somos en radio de militancia, de compañeras y compañeros que ponen el cuerpo para poner los micrófonos, ponernos al aire en el streaming, ir a YouTube, en la página de Instagram. Estamos haciendo también, dando nuestra batalla, y un poco actuando también en el micrófono, desde la radio, con nuestras voces, para que la gente se sume, se venga con nosotros, y también podamos tener un poco de lógica a la hora de la militancia, a la hora de salir a pelear y a salir a resistir. Te agradezco, Jorge. Un
un poquito de cada lado, un poquito cada uno, y seguramente tenemos que ponerle mucha esperanza, pero no solamente una esperanza deseada, utópica y solamente teórica, sino que tener ganas de que sean diferentes los nuevos tiempos a vivir en nuestro mundo, en nuestro país. Ojalá, y todos, yo te agradezco mucho esta compañía. Jorge, vamos arriba, ¿eh? Muchas gracias. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Muchas gracias a vos. Hasta pronto. Hasta luego. Jorge Pérez Escala, en los micrófonos de La Soberana. Desde La Plata y para toda la región,